Muy buenos días, tardes, noches a todos aquellos que nos estén viendo. En este video de antemano desearles un buen provecho si usted está desayunando, comiendo o cenando. En el siguiente video les vamos a hablar acerca del conflicto en Pakistán y su lucha contra los grupos armados. Prepárate una taza de café, siéntete cómodo y prepárate. El conflicto armado que afecta al país surge a raíz de la intervención en 2001 en Afganistán. Inicialmente, el conflicto tuvo como escenario principal las zonas que comprenden las áreas tribales administradas federalmente o FATA y las provincias de Khyber Pakhtunkhwa, anteriormente denominadas provincias fronterizas del noreste. Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, miembros de este gobierno y sus milicias, así como varios grupos de insurgentes de distintas nacionalidades, entre ellos Al-Qaeda, encontraron refugio en Pakistán fundamentalmente en varias agencias tribales. Aunque el liderazgo se distribuyó por varios núcleos urbanos, Quetta, Lahore y Karachi, si bien en un inicio Pakistán colaboró con Estados Unidos en la búsqueda de insurgentes extranjeros, chechenos, uzbecos y Al-Qaeda, Pakistán no mantuvo la misma colaboración con el liderazgo talibán. El descontento de varios de los grupos de origen pakistaní que formaba parte de la insurgencia talibán dio lugar a la formación en diciembre de 2007 del movimiento talibán pakistaní, Tehrik-e-Taliban Pakistán. TTP, que comenzó a cometer atentados en el resto del territorio pakistaní, tanto contra instituciones estatales como contra población civil. A continuación se mostrará un video donde se expone de una mejor manera el conflicto. Waziristán del Norte, una tierra árida y escarpada. Uno de los 7 distritos que componen las zonas tribales pakistaníes. Hasta marzo de 2018, la constitución de Pakistán no se aplicaba en este territorio regido por leyes tradicionales. Desde entonces, tuvo lugar una fusión, una anexión oficial de las zonas tribales al Estado pakistaní con el fin de pacificar esta violenta región. Hay células terroristas que siguen operando ahí. La presencia militar sigue siendo visible. Neutralizamos bombas en todo el norte de Waziristán. Recorremos todas las carreteras y escaneamos el suelo para encontrar minas artesanales, bombas, etc. Entre 2010 y 2011 para nosotros era imposible estar aquí y hablar así. Muy arriesgado. Los habitantes estaban cortados del mundo física y mentalmente. Es por ello que las actividades criminales y el tráfico de drogas prosperaban. En aquella época era normal que robaran vehículos, y los pagos por rescates también. Ahora los civiles caminan y conducen aquí. Hay intercambios comerciales. Es una prueba de cambio. A unos cuantos metros de aquí, camiones vienen de Afganistán. ऊपर चढ़ जाओ नूर शाबाश इसको देखो ऊपर से यार चेक करो सही तरीके से Recientemente confiscamos municiones. En algunos vehículos también encontramos hachís y otros estupefacientes. Construida en 2017, una cerca sobre más de 2.000 kilómetros separa a Afganistán de Pakistán. Según el ejército pakistaní, recorre más del 80% de la frontera. Una frontera hasta ahora porosa, donde transitaban impunemente grupos terroristas como los talibanes, Al-Qaeda o el Estado Islámico en Khorasan. Esas idas y venidas siguen teniendo lugar, pero han disminuido. Este es nuestro sistema de alerta mejorado y las líneas de detección pasan por aquí. Contamos con una sala de control, captores de 30 a 40 metros y cuando alguien se aproxima a la cerca recibimos una alarma. Hubo una afluencia de insurgentes de Afganistán hacia acá, pero ahora es casi imposible que la gente pueda pasar de cerca. Si algún grupo trata de hacerlo, le disparamos. Seguiremos las órdenes, pero protegeremos la cerca a cualquier precio. Y con el aumento de la violencia a niveles desconocidos hasta entonces y con una serie de ataques especialmente contra las minorías chií, ahmadí y cristiana y en menor medida contra los sufíes y barelvíes, la opinión pública se posicionó a favor de acabar con los santuarios terroristas. En junio de 2014, el ejército lanzó la operación SAR-E-AZB para eliminar la insurgencia en las agencias de Waziristán Norte y Sur.
Tras años de laxismo, los combates entre los ejércitos y los grupos terroristas del lado pakistaní se endurecieron en 2014. Tras una masacre perpetrada en una escuela militar en Peshawar, el ejército pakistaní lanzó en ese entonces vastas campañas militares en Waziristán. En la parte ecológica, Pakistán está teniendo un problema muy grave y lo va a tener a futuro. La cantidad de días del año en que la temperatura supera los 50 grados centígrados se duplicó desde la década de los 1980 y nunca antes había ocurrido en tantos sitios. Este calor extremo tiene un efecto dramático sobre la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. Según un informe reciente del Banco Mundial sobre la migración climática, durante los próximos 30 años, 216 millones de personas podrían tener que desplazarse debido al aumento de las temperaturas, la escasez del agua y la caída en la productividad de los cultivos. Estas se verán obligadas a abandonar sus comunidades y sustentos para buscar mejores alternativas. Cuando la temperatura llegó a los 52 grados centígrados en junio en Jacobabad, Pakistán, quienes contaban con medios para irse, lo hicieron. Los pobres no tuvieron más remedio que tratar de sobrevivir al extenuante calor y la escasez de agua. Esta historia de poseedores y desposeídos se da en todo el mundo. Demuestra que las comunidades pobres y marginadas a menudo son las más afectadas por las manifestaciones de cambio climático. Aunque todavía es posible corregir la emergencia climática si se actúa inmediata y drásticamente. Algunos de los cambios en medio ambiente ya son inevitables. Para garantizar que la gente pueda seguir viviendo en ciudades como Jacobabad, las acciones radicales contra el calentamiento global deben combinarse con políticas de reducción progresiva de la pobreza para fortalecer a las sociedades. Como podemos comprender, Pakistán se ha visto envuelto en años de terror en vista del conflicto el cual ha llevado a su población a sumirse en el hambre, la pobreza y la hostilidad entre ciudadanos. Los constantes ataques terroristas, así como las invasiones de estos, tienen a su población en una constante alerta de peligro. Los nuevos conflictos en relación a la parte política, económica, social y ecológica. El conflicto interno de Pakistán involucra a varios actores, cada uno con sus propias motivaciones, objetivos. A continuación, te presento algunos de los principales actores en el conflicto interno de Pakistán. El primero de esos es el gobierno de Pakistán. El gobierno central de Pakistán, encabezado por el primer ministro y presidente, es un actor clave en el conflicto interno. El gobierno tiene la responsabilidad de mantener la estabilidad y la seguridad de todo el país. El siguiente actor principal de este conflicto son las Fuerzas Armadas de Pakistán. Las Fuerzas Armadas de Pakistán, que incluyen el ejército, la armada y la fuerza aérea, desempeñan un papel crucial en la seguridad y la estabilidad del país. Han estado involucradas en operaciones contra grupos insurgentes y terroristas en diferentes regiones de Pakistán. El tercer actor principal de este conflicto son el Tariq-e-Taliban Pakistan o TTP, como ya se dijo anteriormente. También conocido como los talibanes pakistaníes, es un grupo insurgente y terrorista que busca derrocar al gobierno de Pakistán y establecer un Estado Islámico. Han llevado a cabo numerosos ataques contra civiles, fuerzas de seguridad y objetivos gubernamentales en todo el país. El cuarto actor principal de este conflicto son los grupos separatistas en Beluchistán. Beluchistán, la provincia más grande de Pakistán, ha sido escenario de un conflicto separatista durante décadas. Varios grupos insurgentes y separatistas, como el Ejército de Liberación Baluchista o BLA y el Ejército de Liberación Baluchi (BLF), han estado involucrados en ataques contra la fuerza de seguridad y la infraestructura del gobierno en la región. El quinto grupo son los sectores religiosos y grupos extremistas. Pakistán ha experimentado la actividad de varios grupos extremistas y sectores religiosos que han llevado a cabo ataques violentos y ha promovido la violencia religiosa. Algunos de estos grupos incluyen Lashkar-e-Taiba, LET, Jaish Mohammed JEM y Seapan Ashaba Pakistán, el CSP. Es importante tener en cuenta que el conflicto interno de Pakistán es complejo y dinámico, con múltiples actores y factores en juego. La situación puede cambiar con el tiempo y puede haber otros actores involucrados que no se mencionen o que no reconozcan estar inmersos en este conflicto. Además de los actores principales mencionados anteriormente, hay varios actores secundarios que desempeñan un papel en el conflicto interno de Pakistán. Estos actores pueden variar en su nivel de influencia y participación. A continuación te mencionaré algunos de ellos.
El primer actor secundario son los grupos étnicos. Pakistán es un país diverso, con una variedad de grupos étnicos. Algunos de estos grupos, como los Sindhis, los Pastunes, los Beluchis, los Moharis, han estado involucrados en movimientos políticos y sociales que buscan proteger sus derechos y promover sus intereses. A veces, esos movimientos pueden convertirse en conflictos más amplios con el gobierno central. El segundo de estos actores son los servicios de inteligencia extranjeras. Dado el entorno geopolítico complejo de Pakistán, los servicios de inteligencia extranjera también pueden estar involucrados en el conflicto interno del país. Esos actores pueden respaldar a algunos grupos insurgentes o influir en la política interna para promover sus propios intereses estratégicos. El tercer actor secundario son grupos criminales. En algunas áreas de Pakistán, grupos criminales y redes delictivas pueden desempeñar un papel en el conflicto interno. Estos grupos pueden participar en actividades como el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el secuestro, lo que contribuye a la inestabilidad y la violencia en esas regiones. El cuarto actor secundario son las organizaciones no gubernamentales o ONGs, como bien las conocemos. Varios grupos y organizaciones no gubernamentales operan en Pakistán, especialmente en áreas afectadas por el conflicto. Estas ONGs pueden desempeñar un papel importante en la presentación de asistencia humanitaria, promoción de los derechos humanos y fomento de la reconciliación y la paz en las comunidades afectadas. El quinto actor secundario son los países vecinos. La dinámica regional y las relaciones con los países vecinos también puede desempeñar un papel en el conflicto interno de Pakistán. Los países como India, Afganistán e Irán pueden tener intereses y preocupaciones específicas que afectan la situación interna de Pakistán, y sus acciones políticas pueden influir en el desarrollo del conflicto. Es importante destacar que la situación en Pakistán es compleja y está sujeta a cambios. Los nuevos actores secundarios pueden variar con el tiempo y las circunstancias, y pueden surgir nuevos actores a medida que evoluciona el conflicto interno. Pues ya entrando más o menos en causas del conflicto o consecuencias, encontramos que pues, el principal conflicto que se halla en Pakistán es con el grupo TTP, que es conocido como el Tehrik y Talibán Pakistán, cual cuenta con una serie de causas complejas y entrelazadas que ha contribuido pues, a la inestabilidad y la violencia en la región. Uno de esos factores puede ser el factor étnico y cultural, en donde pues, las tensiones entre diferentes grupos étnicos y particularmente en las zonas tribales o áreas tribales o zonas fronterizas han alimentado la inestabilidad y han sido explotadas por esos grupos militantes para reclutar seguidores y ganar más apoyo. La militarización y la radicalización, el involucramiento pues, de Pakistán en conflictos regionales como la guerra en Afganistán y la presencia de los grupos militantes y yihadistas ha llevado pues, a la radicalización de ciertas áreas y comunidades, en donde pues han tomado a muchos jóvenes para reclutarlos y adoctrinarlos por los grupos. También entra ahí el factor económico, pues que principalmente se halla la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades económicas que pues hallan a estos individuos la manera más fácil de poder obtener alguna estabilidad financiera y un sentido de propósito. Ya pues qué asuntos pueden considerarse como efectos directos, está también como la influencia externa que presenta en la región, las rivalidades regionales y la presencia pues de grupos militantes en países vecinos como lo es en Afganistán, que ha tenido pues un impacto en la seguridad de Pakistán, y la interferencia y el apoyo de grupos extranjeros que ha exacerbado las tensiones y el conflicto interno. Ya como qué aspectos pueden contribuir a la escala del conflicto, entran descontentos político y social, la insatisfacción con el sistema político y las instituciones gubernamentales, la corrupción y la falta de participación ciudadana que ha alimentado pues, el descontento en las zonas. Los grupos militantes pues a menudo presentan alternativas radicales a estas instituciones, atrayendo pues a mayores marginados o mayores individuos. Eh, Factores que pueden prolongar el conflicto pues viene siendo la lucha la lucha del poder y los recursos, ya que el control en las zonas de rutas comerciales claves ha llevado pues también a la violencia y la creación de mayores grupos armados. ¿Cómo qué factores pueden contribuir a la paz? Actualmente pues el gobierno ha tomado una medida de
separación o que alguno de los líderes no se sienta tan identificado y que esos grupos se empiecen a dividir. Pero eso también le ha generado algunos problemas a Pakistán en tema de seguridad porque esos grupos son como pequeñas disidencias del principal grupo que es el TTP. Adicional a esto, pues se presenta que estas causas pues son interconectadas y ha contribuido pues a la complejidad del conflicto, ya que pues básicamente el sentido de ellos es la falta de institucionalidad y la falta de participación que tienen en el gobierno.